Hoy día vamos a continuar con el avance de nuestro tema número 1, ¿no es cierto? Voy a tener aquí mi ayuda memoria para ser un poco más didáctico, ¿sí? Entiendo que tenemos en nuestra plataforma, voy a compartir luego, nuestro plan global, ¿verdad? De la asignatura, no tenemos. Tenemos el video de clase 2 y apuntes de clase 2. Vamos a abrir los apuntes de clase 2. A ver, repaso de la clase. No está. Voy a cargar el tema estadístico aquí. Aquí tenemos. Bien. Tenemos unas personas que todavía se están. Hacemos 48. Sí, estoy compartiendo en este momento mi pantalla, ¿ok? Para mostrarles las diapositivas y continuar con el avance, ¿ok? Así me parece. Ok, me encontré acá y no se fue. Ok, listo. Bien, están pudiendo ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces, recordando, a ver, Norma Vargas, ¿está bien? ¿Estás pudiendo ver y escuchándome nuevamente bien? Por favor, ayúdame. Sí, que se ve todo. Bien, gracias. Organización de contenidos, ¿no? Recordamos nuestra unidad 1, tenemos que ir avanzando rápidamente y hacer algunos ejemplos. Después de un repaso que habíamos hecho en la anterior clase sobre preparación de soluciones, una parte introductoria, digamos, a la química analítica, ¿verdad? Ahora vamos a ver el análisis químico y errores en análisis químico. Esta segunda parte de errores en análisis químico es lo que nos falta, ¿no? Por completar a lo que estuvimos viendo en la anterior clase, el análisis químico, las etapas del análisis químico, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con los errores del análisis químico. Entonces tengo acá ya todo el material que ustedes les había expuesto la anterior vez, pero vamos a irnos a la parte de los conceptos, ¿no? La última vez hemos quedado en las etapas de un análisis químico de manera general, les había mostrado, explicado, ¿verdad? Y solo para recordarles, la parte del tema del análisis de la calidad de los datos es aquí donde entra en esta etapa, cuando ya hacemos la medición de la propiedad del analito, nosotros es lo que obtenemos datos a través de los cálculos, resultados, ¿no? Producto de la medición de la cantidad de analito por algún método, ¿no? Ya sea gravimétrico, volumétrico o instrumental. Entonces, la evaluación de la calidad y confiabilidad de los resultados está basado en los resultados y los datos que nosotros obtenemos de la parte experimental. Para ello, nosotros tenemos que recordar dos conceptos, ¿no? Primero, la exactitud, como ustedes están pudiendo ver, y la precisión. Son dos conceptos diferentes. ¿Qué es la exactitud? Bueno, la exactitud depende de los errores sistemáticos que intervienen en la medición, ¿no es cierto? Entonces, está relacionada el concepto de exactitud con los errores sistemáticos. Ayer en laboratorio, a los chicos del laboratorio del grupo que teníamos, el grupo 5, les explicaba, por ejemplo, y les decía, a ver, los tipos de errores que hay en el análisis químico que se pueden cometer o que se pueden dar son tres. Uno es el error grueso o craso, el otro es el error aleatorio y por último tenemos el error sistemático.
Entonces, son 3 tipos de errores. Si ustedes tienen un cuaderno para apuntar, por favor, anotemos 3 tipos de errores en el análisis gravimétrico que se pueden dar, que se pueden, están relacionados con los datos experimentales, ¿ya? 1 es el error grueso. 2, el error aleatorio. Y 3, el error sistemático, ¿ok? Entonces, si nosotros asociamos el concepto de exactitud, ¿no es cierto? Este depende, dice, de los errores sistemáticos que intervienen en la medición, ¿no? Denotando la proximidad de una medida al valor verdadero. O sea, cuán cerca, cuán lejos está el dato de laboratorio experimental obtenido con el valor verdadero, eso es lo que se refiere como concepto o a lo que significa exactitud. Cuán lejos o cuán cerca está el resultado experimental con el valor teórico que supuestamente tiene una muestra en cantidad, ¿no? Esa es la exactitud, la diferencia que hay entre el valor verdadero y el valor práctico obtenido en laboratorio. Esa diferencia es la exactitud en otras palabras. Y recuerden, está asociado al tipo de error sistemático. ¿Ya? ¿Está claro esa parte? A ver, ¿alguien ha sonado esta alarma? Tal vez hay todavía alguien que necesita ser admitido. Ahí está. Y también tenemos que grabar la clase. Entonces, aquí tengo la opción, esta vez salió. Entonces, vamos a grabar la clase a partir de este momento. Entonces, el concepto de exactitud y precisión ya son parte del análisis estadístico, ¿verdad? Esos dos conceptos. Ahora, una vez que hemos definido la exactitud, ¿no es cierto? Vamos a definir el otro concepto que se denomina precisión. ¿Qué es la precisión? Es la dispersión del conjunto de mediciones repetidas de una magnitud. Magnitud puede ser peso, puede ser volumen, puede ser longitud, ¿verdad? Es una magnitud, ¿no? Una unidad de medida, ¿no? Y está asociada a la unidad de medida. En cuanto menor es la dispersión, mayor es la precisión, ¿verdad? Entonces, menor la dispersión, mayor precisión. Nosotros queremos obtener un resultado experimental en laboratorio con la mayor precisión posible. ¿Qué significa? Vamos a fijarnos estas gráficas de acá donde dice precisión y exactitud. Accuracy es exactitud. Entonces, estos dos conceptos están representados acá en estos diagramas denominados en la vida militar 5B, donde se hace la puntería, donde se comprueba la puntería que uno tiene. Entonces, este primer caso que estamos viendo, la gráfica donde dice, hay una muy buena precisión y mala exactitud. Buena precisión, ¿por qué? Porque los datos de laboratorio, que son aproximadamente número de 8 acá, ¿sí? Están todos muy cercanos. Eso quiere decir que hay una alta precisión cuando los datos están muy juntitos uno tras otro, y la mala exactitud porque el valor verdadero debería estar acá en este punto central de esta circunferencia. Hay una distancia, ¿verdad?, de este valor verdadero que está acá con respecto a los datos experimentales. Entonces, ahí entra el concepto de exactitud. Hay mala exactitud porque está lejos de este punto, este grupo de datos, ¿verdad? Por más que saquemos el promedio, nos va a dar por ahí nomás el promedio, está muy lejos del punto central, por lo que se denomina y se concluye mala exactitud y muy buena precisión, porque la mayoría están de datos, 8 datos, 7 datos que se obtienen, están agrupados en un solo, casi en un solo punto, casi. En este otro gráfico de la derecha, observamos que hay una mala precisión y buena exactitud. A ver, claro, comparado con estos otros datos de la izquierda, es mejor exactitud, buena exactitud, pero precisión mala. ¿Por qué?
porque los datos están muy dispersos, no están agrupados, por lo tanto se concluye mala precisión. Exactitud mejor que esta otra acá a la izquierda que hemos analizado, porque está mucho más cerca del 5B, de este punto central. Incluso uno de los datos ha dado casi en el punto central, en el punto del valor verdadero. Es un dato experimental que coincide con el valor verdadero que tenía la muestra en cantidad de un analito, por lo que se concluye que hay una buena exactitud, pero una mala precisión. Pasamos al número 3, a la figura 3 de la derecha, y vemos que aquí los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos están fuera del 5B, de este punto central, y además están dispersos. Y hay una distancia quizás mayor comparado con este punto que ha dado central acá, este dato que está coincidiendo con el centro, y por lo tanto se concluye que estos datos experimentales, 6 datos experimentales, tienen una mala precisión y mala exactitud. Todo relacionado o relativo a los anteriores datos, ¿no? Evaluados. Finalmente tenemos una cuarta figura donde dice de la derecha, donde dice que hay buena precisión y buena exactitud. Es lo ideal. Todos los datos, 6 datos coinciden muy en el punto central. Eso significa buena precisión, buena exactitud. ¿Cómo se da esto? Yo voy a hacer 5 pesadas, por ejemplo, o 6 pesadas de una balanza analítica de 10 de 4 decimales y voy a lograr que mis datos no varíen mucho uno respecto del otro, entre los 6 datos, y exactamente den en su valor verdadero de esa masa, ¿no? Es decir, la balanza está calibrada, está en un lugar con las condiciones que debería haber. Es decir, evitar flujos de aire constante, que la temperatura esté en una temperatura relativamente baja a la de ambiente, menos por ahí, a la de ambiente menos, poquito, no tan frío tampoco. Entonces, y además esté la balanza sobre una mesón de arena, donde evite las vibraciones producto de las, bueno, propias de la Tierra, ¿no? Que siempre hay vibraciones, oscilaciones, que eso no debería, esas perturbaciones no deberían influir en el peso de la muestra. Lo mismo podríamos decir si nosotros estamos usando un instrumento de medición. ¿Cuáles son los instrumentos de medición que ustedes conocen en el laboratorio, que se utilizan para el análisis químico en química analítica? Son la bureta, son el matraz aforado, ¿sí? Es la pipeta, ya sea volumétrica o aforada, son instrumentos de medición que tenemos, ¿verdad? Los más exactos en volumen, podríamos decir. Porque los otros instrumentos que contienen líquidos, que pueden contener volúmenes, pueden ser menos exactos y menos precisos en la medición, ¿sí? El matraz aforado, el matraz aforado de diferentes capacidades, 25, 50, 100, 100, 200, 250, 300, 500, 1 litro, son los instrumentos más exactos y precisos para medir volúmenes, ¿verdad? No utilicemos pues un vaso de precipitado para decir, yo aquí le estoy pasando de 50 ml de alcohol, 50 ml de una solución ácida, 50, no, o sea, es aproximado. Pero si tú utilizas un instrumento de medida como una bureta, por ejemplo, que sirve para las valoraciones, las titulaciones, es un instrumento de medida, ¿no? Con una décima de mililitro, ¿no? De precisión, décima. Por eso se puede medir 0,1 mililitros, es decir, 10,1 ml he gastado en una titulación de el ácido clorhídrico con solución patrón de carbonato de sodio y utilizando naranja de metilo como indicador. ¿Se dan cuenta? Esa terminología que estoy hablando en este momento, ustedes tienen que saber así terminada la clase o la asignatura de química analítica. Para eso estamos aquí, para constantemente hablarles de esta terminología, para que ustedes puedan ir comprendiendo
de la mejor manera esta asignatura. Claro, no solo nos dedicamos a hablar de los materiales, equipos utilizados en los análisis químicos, también lo hacemos los cálculos, una vez obtenidos los datos, ¿verdad? Las formas de expresión de un resultado, y la más apropiada es a través de un análisis estadístico. Y exactamente estamos en ese tema. Bien, yo quiero preguntar, la clase es participativa, porque no les he mencionado que ustedes van a tener un puntaje igual que en laboratorio de evaluación de clase. Yo aquí en esta otra computadora tengo la planilla y voy a ir dando un punto a todas las personas que participen, pero respondiendo a las preguntas que les vamos a ir realizando o tal vez alguna experiencia corta y concreta del análisis que tengan en el análisis químico, ya sea de laboratorio o de su trabajo. Hay muchos que trabajan ya en alguna empresa o están relacionados con análisis químico. Por favor, lo más corto posible para que todos escuchemos. Es bienvenido y evaluado punto por punto. ¿Ya? Dicen que moneda a moneda, gramito a gramito se suma. Así que no olviden de sumar. O caso contrario, voy a pedir la participación de las dos personas constantemente para cada pregunta y espero que pueda responderme o solamente decir, mire, yo ignoro en este momento, no sé, no conozco. No es malo decir no sé. Es parte de la vida profesional responsable el decir no sé, porque la verdad no hay todólogos, no hay todología. Aquella persona, o no persona, yo creo, en mi opinión personal, que si alguien sabe todo, es para desconfiar. ¿Por qué? Porque este mundo es para especialidades, lo dicen las grandes universidades, lo dicen los grandes profesionales, son especialidades que uno tiene durante su vida profesional. Si bien todos somos químicos, pero no sabemos todo, ¿no ve? Yo les pregunto, Norma, por favor, ¿podríamos dialogar? Aunque sin video. Norma, ¿estás ahí? Sí, Inge. Ok, hablemos de Sí, los materiales sí para estoy aquí. hablar. Muy Tal vez bien, mi internet Norma. está un poco lento, Inge. Ya, pero así por audio nomás para que no consumamos confusión. A ver, Norma, ¿tú tienes idea de los polímeros, por ejemplo? Estás más de quinto semestre, por ahí tal vez. ¿Tienes idea de los polímeros en cuanto a la composición química o la clasificación Y de yo los no sé si es polímeros? solo mi celular o de todos, pero se está entrecortando un poquito. Ah, sí, ok. A ver, voy a ver si estoy con mi celular en la señal. Con Wi-Fi está conectado. Ok, ya. Bien, Alejandra, a ver, vamos a consultar perdón, bien, Norma, vamos a preguntar a Alejandra Céspedes. Buenas tardes. No, tienes que usar el micrófono, Alejandra, si quieres ganarte puntos. Así no vale por chat. Ok, Lisette, Jennifer, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Se escucha entrecortado o es que tal vez es solo internet de la compañera? Mi compañera, yo la escuché bien. Ahí está saliendo bien la señal nomás, entonces. Ok. Sí, de mí sí. Ok, eso es bueno saber para buscarlo mejor. No, con entrecortado no es bueno, ¿no? Listo, entonces está bien nomás. Entonces, Lisette, a ver, la clasificación de los polímeros, ¿tienes idea? Antes de buscar el internet, ¿no? Siendo sinceros, la verdad hay que ser sinceros. No, no sé. Ya. Yo estoy seguro cuando seas química, y es que no vas a tener oportunidad, digamos, de estudiar, no, ninguna materia va a ser mucho, pues está bien. No vas igual vas a terminar tu carrera sin saber la clasificación de los polímeros. Ya, lo siento decir eso, pero a mí me sucedió. Entonces, eso significa especialidad.
Química es química, no ve petroquímica. Química de los polímeros. Metales, Lisette, a ver, metales. Clasificación, tipos de metales, ¿cómo puedes vos a tu manera o tu conocimiento clasificar a los metales? En cuanto a los metales, digamos, para producción, o sea, no metales de la tabla periódica, digo, me refiero a los productos que hay en nuestro entorno, metales. ¿Me puedes nombrar algunas cosas de metal que tengas en tu casa ahorita El en este hierro, momento? Ya, hierro, está bien uno, el bien. hierro, alambre. No, químicamente, hierro es hierro, de base a hierro. Ah, ya. Eh, ¿Qué otros metales? Hierro, fierro. Bueno, es lo mismo. Hierro es hierro. Eh, sí, ¿Qué más? Sí, no, no pues, se me ocurre eso. mm. Claro, está bien, Lisset, gracias. Mira, la clasificación de los materiales es la gran clasificación o el grupo, de manera general se pueden, esta clasificación son, dentro de esta clasificación están los metales, polímeros, cerámicos y materiales compuestos. Son esos cuatro grandes grupos, o clasificación grande, mayoritaria, general, de los materiales que existen. Vean su entorno. Por favor, chicos, vean, estamos instruyéndonos. Vean su entorno. Yo aquí, por ejemplo, en mi entorno tengo madera, ¿verdad? ¿Ok? Tengo polímero, porque hay una impresora de plástico, monitor, etc. Tengo una laptop que tiene un recubrimiento de aluminio, una aleación, en base a aluminio, magnesio. ¿No? Tengo los espirales de los cuadernos que son metales, ¿no? Desde dentro de materiales metálicos. Tengo cartón, como aquí porque hay cartones acá, hojas, ¿no? Tengo plástico, polímeros, metales. ¿Qué más hay? ¿Se dan cuenta? Luego hay unos compuestos, una mezcla de una cantidad de metal y con una cantidad de polímero, o un polímero con un cerámico, ¿no? Es una mezcla, o fibras, etcétera, ¿no? Entonces es una mezcla, ya es esto, ¿verdad? No hay más, ¿no? No hay más. Las ventanas son de metal. O sea, polímeros metal son los que más tenemos aquí y el papel más, ¿no? Entonces, alguien que sea experto en polímeros y un tipo de polímeros es especialidad. Entonces, no hay todología, chicos, como químicos. No vamos a saber, hasta la básico tenemos, pero la especialidad al detalle no lo tenemos, ¿verdad? Así que no hay todología. Si alguien me dice no sé, dígalo con, nadie le va a sancionar, no va a quedar mal. Tenemos que acostumbrarse a decir no sé. A mí me van a preguntar algo cuando yo no sé, pero les voy a decir no sé, pues. Ahora, si me preguntas de mi área de química y te digo no sé, eso es malo. Pero si me preguntas, me dices de la petroquímica, ¿no? Un proceso que se llama el grafting. El grafting se llama, co-condensación de la producción de polímero de un tipo de material polimérico. Y co-condensación tengo idea, pero más a detalle yo no te puedo explicar los procesos, tipos de procesos de producción de polímeros, ¿no? A través de la co-condensación, ¿no? Que es formación de cadenas, ¿no? De una cadena a otra cadena, de una unidad fundamental del etileno, pasas a una polimerización a través de uniendo varios, haciendo una cadena de varias de estas unidades de etileno, entonces en polietileno, entonces hay varios métodos ahí, ¿no? Para procesar eso. Entonces yo no te voy a poder explicar, entonces me preguntas cómo químico, así no sé, porque no soy petroquímico, no he estudiado esa área, ¿verdad? La química analítica está fuera de eso. Si me preguntas de orgánica, yo te voy a decir, no sé, o alguna cosa que no sepa. Entonces, no por eso me van a decir, oh, este es mal docente. ¿Ah? Dígamelo, pero en su momento, cuando ustedes salgan afuera, sepan qué es lo que es realmente, como decir, van a decir, ah, tenía razón ese señor, ¿no? Que nos dijo. No ha decidido como yo le dije en su momento. Entonces, yo no me molesto por si acaso. Porque creo en mí, creo que estamos preparándonos cada vez, estamos saliendo afuera, o sea, creo que consciente de que sí debemos avanzar para conocer más. Es mundo grande la química, es muy grande, muy amplio. ¿Ok? Así que con eso, la última vez que les digo, puedan decirme, no sé, es bienvenido. Pero
O tratemos siempre, digamos, de interesarnos un poquito si es en nuestra área de química analítica, ¿ya? Ok, seguimos hablando para avanzar. Esta parte no tiene ningún problema. Ahora vamos a relacionar a esos dos conceptos una definición matemática, ¿no? Una definición, luego su ecuación matemática de error relativo. ¿Qué es el error relativo? Entonces, fíjense, el error relativo, que sería una diferencia entre un valor xi menos xb. Xi es el valor experimental 1, x1, x2, x3, menos el valor verdadero, xb, ¿no? La magnitud. Entonces, esta diferencia de un valor experimental que ustedes han visto acá, con el valor verdadero, por ejemplo, este puntito de acá, con respecto a uno que está, no es que está dentro, sino al punto central, este menos esto menos esto menos esto, a eso se llama el delta X, que sería el error absoluto. La diferencia entre el valor medido 1 con respecto del valor verdadero que, la verdad, en una muestra, cuando tú estés determinando el elemento que contiene en qué cantidad, solo Dios sabe cuánto es el valor verdadero. Con el análisis químico tú te aproximas a ese valor verdadero, siguiendo una metodología, un procedimiento. Pero si tú estás, por ejemplo, estás haciendo una validación de un método analítico, tú sabes el valor verdadero. Sabes, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo, estás validando un método, por lo tanto, todos los valores experimentales, producto de la validación, entonces puedes identificar cuán cerca estás del valor verdadero. Solo en esos casos uno conoce el valor verdadero, cuando hace una validación o, caso contrario, una reestandarización que podríamos llamar. A esa diferencia se llama delta X, que recibe el nombre de error absoluto. Esta de acá, absoluto, porque queremos que siempre sea positivo. Si nosotros dividimos ese error absoluto con respecto al valor verdadero, entonces estamos entregando el resultado denominado error relativo. Estamos calculando el error relativo. Este error relativo, entonces, la diferencia del error absoluto sobre el valor verdadero o teórico. Multiplicamos por 100, entonces se convierte en porcentaje de error relativo. ¿Ok? Yo puedo escribirlo acá, toda esa parte, pero es que estamos grabando, yo creo que va a ser suficiente eso. Les voy a pasar el video. Ok. Una pregunta para ustedes, para ver acá, ¿sí? Norma, vas a ser hoy día unas personas que vas a participar, también Alejandra, que eran las dos que nos preguntaban anteriormente. Norma primero, o cualquiera de las dos, por favor. Error relativo. Sí, bueno, una vez que hemos entendido a qué se refiere error matemáticamente, ¿a cuál de los conceptos, o con cuál de los conceptos estás relacionado? ¿Estás relacionado con la exactitud o con la precisión? Aquí, ¿a cuál de estos dos de acá? El error relativo o absoluto, ¿estarías relacionado con esto o con esto? Escucho Norma o Alejandra, a los que han participado este rato. A mí me decía decir, no importa si cometen error, pero no me gustaría que no me respondan. Pero Alejandra no se ha respondido, está de vacaciones. Lisette, entonces. A la exactitud, tal vez. Muy bien. Lisette, ¿qué dices? Creo que la precisión. Muy bien. Han escuchado todos, ¿no? No es para criticar, sino para saber. Entonces, ¿por qué a la exactitud? A ver, Norma, primero que dijiste eso. ¿Por qué crees? Tu opinión personal, lo que creas y pienses. ¿Sí? Porque está hablando de valor verdadero, ¿verdad? Es porque estamos hablando de error relativo, es como decir cantidad o el error que se va a ver no sé, algún experimento o algo. Ya, pero estamos utilizando en esta expresión el valor verdadero, ¿verdad? Sí. XB.
Entonces, si ustedes recuerdan, acá, aquí hay buena exactitud, dice, accuracy es exactitud. Entonces, eso quiere decir que el valor, les dije, el punto central es el valor verdadero y el resto ya, si está fuera de este punto central, es una mala exactitud, ¿no? Aquí hay un valor que está dando justo en el centro, eso tiene muy buena exactitud, ¿sí? Y el resto está cerca, mejor exactitud que este otro, que está a la izquierda, por lo que se concluye que el valor verdadero con el valor experimental, esa diferencia se relaciona a la exactitud. Y aquí estamos relacionando valor experimental y 1 con el valor verdadero, la diferencia. Entonces, por eso correspondería a la exactitud. Entonces, otra pregunta sería de otra forma. ¿Cómo se calcula o cómo se determina el valor, perdón, la exactitud? ¿Cómo se determina la exactitud? Voy a buscar mi lapicero para verlo. Entonces, yo quiero determine la exactitud del resultado, de los resultados, te va a decir la pregunta. Para resolver cuando uno tiene varios datos. ¿Cómo vas a resolver? ¿Qué ecuación vas a utilizar? Voy a utilizar ya sea el error absoluto o el error relativo. Entonces, cualquiera de los dos son bienvenidos. ¿Ok? ¿Se entiende? Cuando se dice determine la exactitud de las mediciones. ¿Ok? Entonces, tienes que pensar en la ecuación matemática error relativo o error absoluto. Nada más. Y ahí tienes la ecuación. Eso es en otras palabras. Y no sé dónde estará mi lápiz. ¿Se entendió, chicos? ¿El resto entendió también? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Digan, pues sí. Ya. Entonces, vamos a escribir acá esa partecita. La exactitud se determina mostrando ya sea el valor. Se determina calculando el valor absoluto, el error absoluto. A través del error absoluto. O caso contrario, porcentaje de error relativo. ¿Sí? El porcentaje de error relativo no es nada más que poner ER delta X, que sería el valor absoluto, sobre el error absoluto sobre XB, multiplicado por 100. ¿Sí? Listo. Cualquiera de las dos formas, si absoluto, no se olviden que es delta X. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces la exactitud la vamos a determinar de esta forma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, ahora en esta otra diapositiva podemos ver la evaluación de la precisión de los datos. Entonces, esto está relacionado, como dice aquí su nombre, con la precisión. Estos parámetros estadísticos que mostramos acá en estas ecuaciones, en estas expresiones matemáticas, son para estimar o evaluar o determinar la precisión. Ya no la exactitud. La exactitud estaba en la anterior diapositiva. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos parámetros estadísticos para evaluar la precisión? Son la media de los datos, que sería X medios, ¿sí? La media, X, una barra encima de la X, que sí sería igual a la sumatoria de todos los valores X sub I sobre los N total de datos. N total de datos, ¿no? Entonces, la sumatoria de todos los datos, ¿sí? Divididos sobre el número de datos, N, T. Eso es la media, que la media la utilizamos para reemplazar en esta expresión que se conoce como desviación estándar de una muestra. Esto es muestra.
Porque la desviación estándar también la tenemos para una población. Y aquí está la población. Entonces tenemos dos desviaciones estándar. Uno para muestra y esto para población. ¿Ah? Obviamente la media también cambia de simbología cuando se trata de población, ya no de muestra. Este es promedio de la muestra. Sample es muestra, ¿no? Entonces tenemos que, en vez de que ser X medios, aquí es una mu, ¿no? Igual a la sumatoria de todos los valores X sub I dividido sobre N mayúscula, donde N mayúscula es el número de datos de la población. Número de datos de la población. Generalmente esto es arriba de 30 datos. Generalmente, N. No hay un límite para decir a partir de 15, 30 o 100, usted debe denominar población. No hay, pero sí es de acuerdo a las características de qué datos se trata. Uno puede asumir y decir, para mí va a ser mayor a 30 datos en análisis químico, lo voy a denominar población. Si es menor a 30, lo puedo denominar muestra de datos de una medición de una muestra. ¿Sí? Entonces, son criterios. En algunos casos se puede resolver cuando es mayor a 15, como considerar población. Menor a 15, muestra. ¿Sí? Entonces, es relativo. Entonces, a veces nos indican eso, ¿ya? Pero en análisis químico, la mayoría de los libros consideran que mayor a 30, entonces ya se considera población. Fíjense, population. ¿Sí? ¿Ok? Ahí varía un poco la simbología, es lo mismo, la sumatoria sobre el n total, es lo mismo como conceptualmente hablando. Y tenemos acá la otra desviación estándar que se calcula, ¿no?, para una población. Bueno, aquí dentro de esta expresión de la desviación estándar de la muestra abreviada como una S minúscula, es la raíz cuadrada de la sumatoria de la desviación al cuadrado. Desviación de los datos de un XI con respecto a la media, ¿no? Esta media que está aquí calculada, ¿sí? Para eso hemos determinado primero la media de la muestra. Entonces, pero dividido esto sobre n-1. ¿Ah? Acá, ¿cuál es la diferencia con el de la población? Es que la simbología de desviación estándar es una sigma en vez de S, igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la desviación también al cuadrado. La desviación, es decir, esto es igual, dicho de otra manera o expresado de la sumatoria de todos los DIs al cuadrado, porque DI es la diferencia X menos mi, ¿ah?, al cuadrado sobre N. Entonces, esto es otra forma de escribir a la desviación estándar de la población. Bueno, aquí el denominador ya no es n-1 cuando es de una población, es n mayúscula, que significa mayor a 30 datos aproximadamente. Bien, en muchos casos se suele hacer una estimación. Esta es una estimación, ¿no? Una suposición, ¿no?, en donde se dice que la desviación estándar S, que sería esta que está en esta expresión, tiende a ser igual al de la desviación estándar de la población. Es decir, desviación estándar de muestra tiende a ser igual a la desviación estándar de la población. Se asume eso, se estima eso, por lo que esa estimación conlleva a utilizar un valor Z. Ese valor Z se conoce como una variable estandarizada, ¿sí?, que matemáticamente eso resulta ser a la diferencia de un valor XI menos la media de la población. Fíjense, mu era la media de la población aquí arriba, ¿no? Esa diferencia dividida sobre sigma, que sigma es la desviación estándar poblacional. Sí. Si tú calculas esas dos diferencias, esos valores, haces esta operación, ustedes encuentran el valor de Z,
que es un parámetro o una variable estandarizada. ¿Ya? Esta variable estandarizada se utiliza solo cuando se hace una estimación de S sigma, perdón, de la desviación estándar de la muestra tiende a ser o es igual al de la población, o se conoce que es la misma. ¿Ya? Eso es una suposición, pero no siempre esos dos valores van a coincidir, por lo que es bueno hacer esa estimación o suposición. ¿Ya? Si no se hace esa estimación, suposición, ustedes no tienen por qué utilizar Z. Tendrán que utilizar el T-student. A ver. ¿Y de dónde viene el T-student? ¿Ah? ¿Qué es el T-student? Es otra variable que tiene un valor, ¿no es cierto? Ese T-student, a ver si está más aquí. Aquí está, ¿no? Fíjense, el T-student tiene una derivación, una ecuación matemática que sería igual a xi menos mu. Fíjense, es la misma forma. Voy a hacer con resaltador, por favor. Acá, en vez de z es T-student. Y fíjense esta. Está muy suavito, ¿no? No quiero jugar. No, así funciona. Okay. Okay. Entonces, fíjense, la diferencia, solamente la diferencia lo voy a marcar, lo voy a resaltar en rojo. No, es muy extraño. Esta S no es más sigma, ¿no? Y obviamente en vez de Z se coloca T-student. ¿Sí? Entonces son las dos diferencias, porque la parte de arriba es la misma, el numerador. Un valor XI menos el mu, que sería la media de la población, solo la división es, si es Z, variable estandarizada, es sigma. Si es T-student, es S, que es desviación estándar de la muestra. Este es S que habíamos calculado, definido acá matemáticamente, ¿sí? Acá. Este no funciona. Ahí está. ¿Ya? Entonces, T-student no se usa para justificar la variable de S, ¿no? Que el uso de la desviación estándar de la muestra, ¿no? Entonces, de esa forma ya se tiene la ecuación definida de T-student, que es igual. T-student viene de una persona danés, ¿no? de Dinamarca, que trabajaba en una cervecería, ¿no? Y que ha publicado un artículo en la revista denominada Biométrica, ¿no? En 1908. Entonces, este autor que ha sido denominado como T-Student es un seudónimo, ¿no? De su autor, de su nombre real, que sería W.S. Gosset. Gosset. Él no quería ser, ¿cómo se dice?, revelado que él estaba publicando ese artículo, por lo que se hizo pasar como T-Student. ¿Ah? Es un seudónimo que le han puesto. Algunos de ustedes tienen un nickname, ¿no ve? Que se conoce, ¿no ve? El nickname es alternativo a tu nombre. Vamos a decir alias, ¿no ve? El alias. Alias el choripán, ya. O sea, es un alias, ¿no? Alias no sé, alias el bigotón, ya, alias. Entonces, es una chapa que nosotros decimos, así como es el T-Student. Él tenía ese seudónimo, este señor de apellida Gosset, se hacía denominar el T-Student, ¿verdad? Y es T-Student. ¿Ya? Entonces, ¿por qué él había reportado en ese tiempo, en esta revista, el tratamiento estadístico para conjuntos pequeños de datos, ¿no? Con su seudónimo T-Student. Ok, el estudiante. Una vez que han visto ahí las definiciones de los dos valores Z y T, este T-Student me gustaría remarcar que no van a utilizar cuando sigma, cuando no se conoce sigma,
Es decir, a ver, vamos a aclarar esto. El valor de S, que es de desviación estándar, no tiende a sigma. Eso es. Si ustedes se fijan, Z tiende a S tiende a sigma. Y aquí cuando utilizamos student, S no tiende a sigma. Es decir, sigma es desconocido. No podemos conocer de ninguna manera desconocido. Ahí vamos a utilizar el tStudent. Cuando sigma no se conoce, es desconocido. O no vamos a poder determinar, ¿ok? Y además, obviamente, por ese hecho, si vamos a saber S y no conocemos sigma, entonces tenemos que utilizar el tStudent. Ese tStudent tiene varios valores en función al porcentaje de probabilidad. Este porcentaje de probabilidad que estoy mostrando acá es 80, 90, 95, 99, 99,9. Existe desde 50% de probabilidad. ¿Qué es el porcentaje de probabilidad? No sé si tengo acá en mis gráficas. Sí tengo, fíjense. Aquí tengo una curva de Gauss en la que indica 68,3% de probabilidad de encontrar al valor verdadero en este rango. Hay un mayor porcentaje de probabilidad de 95,5 de encontrar al valor verdadero en este rango, mayor rango, ¿verdad? De la curva de Gauss. Y aquí es mayor todavía la cobertura del rango y eso significa de encontrar al valor verdadero en un 99,7%. Si ustedes se fijan, este espacio de acá está delimitando los límites inferior y posterior y superior, inferior y superior, para encontrar el valor verdadero. Eso se denomina porcentaje de probabilidad. 80, 90, 95. Cuanto más grande es la cobertura dentro de la campana de Gauss, mayor es el porcentaje de probabilidad. Estamos hablando 90, 99,9%. ¿Me dejo entender de dónde viene eso? Ya. Bien, entonces les decía, en esta tabla 7.2 está extraída de nuestro texto base, SQWest, novena edición, el capítulo 7, que nosotros vamos a utilizar para resolver los problemas, estos valores. En la columna de la izquierda tenemos los grados de libertad, me refiero a estos que están aquí, de la izquierda, grados de libertad. Los grados de libertad no son nada más que la diferencia de n, el resultado de n-1. Claro, como estamos hablando de muestra menor a 30 datos en laboratorio, entonces n-1 para nosotros es ahora, se denomina grados de libertad. ¿Ok? Grados de libertad. Entonces, si yo tengo n igual a 5, ¿cuánto es los grados de libertad? Voy a abreviar como grados de libertad GL, 4, ¿verdad? 5 menos 1, 4. Entonces, estoy hablando que estoy en este punto, en 4, grados de libertad 4. ¿Y con qué porcentaje de probabilidad voy a expresar mi resultado? Mi resultado quiero que esté expresado con un 95% de confiabilidad o de probabilidad. Entonces, grados de libertad 4 y 95%. ¿Cuál es el valor de probabilidad valor de probabilidad? El valor de tStudent. tStudent, T es igual a 2,78. Ese es el valor que estaría entrando acá. Ese es el valor que representa T. Ese es el cálculo de X, un valor menos la media de la población sobre la desviación estándar. ¿Sí? Pues de ahí salió el valor de 2,78. ¿Se entendió cómo utilizar esta tabla cuando nosotros requiramos utilizar? Sí, doctor. Sí, 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 presente. Muchas gracias por responder. Bien, entonces vamos a hacer ejercicios utilizando estos valores, ¿no? Este análisis, ¿no? De Z y de tStudent para el cálculo de la desviación estándar de la muestra y de la población. ¿Ok?
Bueno, estos son los parámetros estadísticos que se utilizan para los cálculos de la precisión del resultado. No se olviden que un resultado tiene una parte que se denomina exactitud y tiene otra parte que se denomina precisión. Por eso hemos definido de principio esos dos conceptos. ¿Ya? Entonces, ya vamos a llegar a eso. Ahora, antes de pasar a esa forma de expresión que engloba la exactitud y la precisión de un resultado del análisis químico, vamos a analizar un poquito y ver la tabla de valores de Z, ¿cierto? Z, como definición matemática, era xi menos mu sobre, ¿se acuerdan? Sobre desviación estándar de la población, ¿cierto? Podemos volver atrás. Está aquí como definición. Aquí está Z. Xi menos mu sobre sigma. ¿Ah? Entonces, aquí este valor Z, que son los que están tabulados acá, y que solo depende del nivel de confianza, ¿sí? O del nivel de probabilidad. Entonces, confianza también se puede decir, como en esta otra tabla de arriba, probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿con qué porcentaje de probabilidad usted desea tener su resultado final del análisis químico? Con un 95%. Ok, entonces voy a buscar el valor de 95% de Z. O probabilidad o confianza, ¿ya? El 95% de probabilidad. ¿Cuánto es el valor de Z? 1,96. Entonces, 1,96 con un 95% de probabilidad. Ahí está. Ese valor lo voy a sustituir en mi ecuación para calcular el intervalo de confiabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está ese intervalo de confiabilidad? ¿Está aquí arriba o es que no está aquí? No está. Entonces tengo que añadir eso acá como parte de nuestro, una vez que he mostrado aquí. No me puedo deshacer de estas figuritas, algo raro ha pasado aquí, pero vamos a continuar. Aquí vamos a continuar en la parte izquierda. Un resultado, ¿sí? Está determinado por el LC. ¿Qué es LC? LC es el límite de confiabilidad, donde está el resultado que estás reportando. ¿Sí? LC. A ver, primero escribiremos esta ecuación o esta forma de expresión del resultado, donde puede entrar la media más menos el IC. Esta es la forma apropiada de expresar un resultado del análisis químico. ¿Qué es LC? Es el valor que tú estás encontrando, porcentaje de calcio. ¿Sí? Es igual a la media, el promedio del porcentaje, porque en un análisis químico debes hacer mínimo 3 mediciones, a lo pobre. 5 o 10 son apropiados. Entonces, X es el promedio de esas 3 o 10 mediciones de una valoración, de una determinación de calcio, más menos el IC, que sería matemáticamente, bueno, esto con un 95% de probabilidad, aquí entre el 95% también de probabilidad IC. X barra, todos saben que es la media, ¿no? ¿Y qué es IC? IC en este caso es igual al intervalo de confianza. Y esto está relacionado. Ok, un favor, tengo una llamada urgente, por favor, ya. Tengo que responder. Vicky, el grabador, sácamelo, por favor. Está en mi mochila, Mary.
Eh, Bien. Bueno, nuevamente estoy acá. Disculpas, era una llamada de Estados Unidos, ¿no? Para mi hijita. Saben que estamos pasando por estos momentos difíciles. Era del hospital, por eso tuve que dejarles un rato, sí, por favor. Quiero pedirles si podemos quedar aquí con la clase, por favor, ¿sí? Está bien, doctor, no se preocupe. Está bien, hija, Está bien, no doctor. se preocupe. Está bien, doctor, no se preocupe. Gracias por comprenderme. Voy a hablar con la mamá en este momento, todos los que me han dado las informaciones desde allá para ver cómo avanzamos. Y bueno, gracias por comprenderme por este momento. Nos vemos el día de mañana. ¿A qué hora es la clase? 12:45. Ok. Mira, mañana 12 tengo que estar en una llamada de allá justamente en Estados Unidos. Me van a confirmar con los médicos de aquí de Bolivia. Entonces yo no quiero hacer desesperar en vano. Por ahí esto va a darse o no, pero está previsto. Así que mañana, por favor, no vamos a pasar clases, ¿sí? Está bien, doctor, y que le vaya bien. Bueno, gracias y vamos a tratar de recuperar la próxima semana todas estas clases. No estamos perdiendo, ¿ya? Está bien, doctor. Ya. Está bien, doctor. Ya. Que vaya bien. Muchas gracias. Doctor, Muchas muchos gracias. ánimos. Que le vaya bien. Gracias. Muchas gracias a todos por sus buenos deseos y bueno, estaremos viéndonos Dios mediante el día viernes, ¿verdad? Viernes. Estudiemos, por favor, la recomendación capítulo 6 y capítulo 7 de nuestro texto base, es QWES, ¿no es cierto? Novena edición. Y por favor, ahí está todo para finalizar. Y los ejercicios también, si podemos estar practicando de los resueltos que tenemos en estos dos capítulos, pero solo la parte donde lo que ha llegado, la precisión y la exactitud. No otras cosas, otros análisis estadísticos que es muy profundo, no nos limitamos a estos análisis que les he mostrado en las diapositivas. ¿Ya? La precisión y la exactitud. ¿Ok? Está bien, doctor. Ya, hasta el día 10. ¿Puedes volver a repetir los capítulos, por favor? Sí, capítulo 7 y capítulo 6. Bueno, capítulo 6 y capítulo 7, pero todo relacionado a estos parámetros estadísticos que hemos hablado en clase. Porque son amplios estos dos capítulos, a otros, a curvas de calibración, a otro, pero eso no lo vemos. Solo nos limitamos a lo que hemos presentado hoy día. Esos parámetros estadísticos, ¿no? Esos valores y de tanto de la exactitud y de la precisión. Ahí queda todo nuestro análisis estadístico en este capítulo, ¿ya? Está bien, doctor. Ya, hacemos ejercicios el día viernes. Chao, chicos, muy buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor. Ya, muchas gracias. Chao, chicos. Chao, chicos.